Saludos, saludos, saludos país, saludos mundo. Aquí iniciamos su espacio Voz para el Cambio. Tiene un feedback, señor director, favor de corregirlo. Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria, con la humanidad, con la unidad de nuestro pueblo latino-caribeño. Al hermano Juan Francisco de la Rosa le encanta que uno empiece el programa con una noticia buena, positiva. Ahí veo ya que Agripina de la Rosa se conecta con nosotros, qué bueno. Pero muchas veces es difícil conseguir una buena noticia, Juan Francisco. Lo más que aparece son noticias azarosas, negativas, que a uno se le quiere abrir el pecho. Pero bueno, hay que continuar la vida y entender que estos problemas son propios de ella. Juan Francisco, saludos. Muy bien, gracias Alfonso. Salutaciones para los seguidores de Voz para el Cambio que ya están en sintonía aquí y en el globo terráqueo. Mucha satisfacción de poder, gracias Alfonso, por eso ha comenzado con tanta tranquilidad en el día de hoy. Mi café, don Miolán, don Juan Francisco. Qué pena, cuánto dolor la tragedia de Baní. Se derrumba una pared de una ferretería allí y una humilde casita al mediodía del sábado fue aplastada. Y ahí muere una niña de 2 años, su madre y la abuela. Terrible, terrible. Una tragedia, una pared que se derrumba. Bueno, qué lamentable. Parecería que esa ferretería no le puso varilla o una buena zapata a la pared y la pared se fue a pique. Pusieron un maestro constructor, ningún ingeniero hizo cálculo allí, parece. No importa. Lo que pasa es que a veces en la vida, en todos los renglones, hay forma de la gente querer enriquecerse de una manera incorrecta y porque los maestros constructores saben. Un maestro constructor de experiencia tiene más sabiduría que un ingeniero recién graduado, porque su vida entera la han pasado en eso. Lo que pasa es que para reducir costos y ganar más en esa área hay muchos trucos. Yo me di cuenta cuando me hicieron una construcción y después que algunas cosas, tuve que comprar algunas cosas porque ya duraron poco tiempo. Ahí fue que me enteré que me la pusieron de la más barata en el mercado. Y entonces todo eso se hace para ganar. Bueno, los ingenieros están llamados a hacer cálculo. El maestro constructor no sabe de cálculo. Muchas veces son analfabetos los maestros constructores. De todas maneras es una tragedia. Una niña de 2 años. Aquello fue un cuadro terrible y en una humilde casa fueron velados los cadáveres que fueron rescatados 26 horas después. A la abuela se le rescató un poquito más tarde porque quedó más atrapada. Para rescatarla a la abuela hubo que durar 26 horas. La madre y la niña un poquito más rápido, pero doloroso el cuadro. Bueno, la vicepresidenta de la República acudió a Baní a dar consolación a la familia y a llevar algún tipo de ayuda a los que sobrevivieron, ¿verdad? Y allí hizo un llamado para que la gente se vaya a vacunar. Dice que no es obligatorio, pero que la gente tiene que ser responsable. Para asumir responsabilidad hay que tener acto de conciencia, por supuesto, pero resulta que ahora no aparece la prueba PCR porque hay que pagar. El gobierno retiró la ayuda para eso y las ARS también. Y ahora la gente no quiere pagar para hacerse la prueba. Y en consecuencia en República Dominicana se registra en el mes de abril menos PCR desde junio del 2020 hasta la fecha. El Gabinete de Salud ha informado que los mayores de 50 años ya pueden irse a vacunar y sin embargo los centros de vacunación están solitarios, la gente no va. Hay 594 casos en las últimas 24 horas de nuevo contagio y unos 6 fallecimientos.
y la positividad aumenta a 13.78, incluso con muy pocas pruebas. Si aumenta en el número de pruebas, es posible que esa positividad aumente y llegue al 17 al 18%. De todas maneras, veremos si el doctor Freddy Ferrera viene y está con nosotros para ayudarnos a entender el cuadro al día de hoy del tema de la pandemia en la República Dominicana. Bueno, varios de los que están señalados para participar en esta sección no hemos tenido, no sé si el control ya cumplió con la tarea de invitar a Jacinto Ascensión y a el doctor Ferreras, pero lo cierto es que hoy es un día en el que ellos deben hacer sus aportes y los estamos esperando. De todas maneras, la noticia gravísima que reseña Alfonso conmovió a la nación al extremo que la vicepresidenta se presentó allí y dio estas declaraciones que sería bueno, no nos gusta a nosotros ocupar el espacio de los especialistas, pero la situación en la República Dominicana se nota cada vez menos halagüeña con el asunto este de los contagios. Las últimas horas ha habido un número considerable que esperamos que pueda participar el doctor Ferrera para analizar con mayor profundidad lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Bueno, la prensa lo recoge por la falta de cobertura, pacientes dejan de realizarse pruebas de COVID, limitación en torno a la PCR podría terminar en los tribunales. El Colegio Médico ha estado protestando y ya veremos qué pasa con esta situación. ¿Cómo que dice que podría determinar llegar a los tribunales? Es una demanda por el tema de la prueba del PCR. El Colegio Médico... Lo que pasa es que el empresariado que invierte en el área de la salud quiere todo para ellos. Ellos ganan más que los médicos que consultan, y entonces esto se ha convertido en un trauma para la República Dominicana, el interés de este sector querer aprovecharse económicamente en base a la salud de todo un pueblo. Yo pienso que se debe volver a legislar, porque esos individuos que en un momento apoyaron o aprobaron un contrato lesivo a la República Dominicana donde beneficiaban al extranjero con un 97% y con un 3% para la República Dominicana, es el mismo que ha legislado para que el sector empresarial masacre al pueblo dominicano con una carga imposible de llevar. Y eso de esa prueba que deben hacerse, todo eso está reglamentado, pero a favor de los poderosos. Entonces, en un momento aquí hay que, esos señores encargados de hacer las leyes tienen que tener conciencia social de lo que están haciendo, porque ¿cómo es posible esto? No es solo en el sector salud, pasa a favor de todo el sector empresarial. Pero lo estoy diciendo como el tema que estamos analizando, pero ciertamente en todas las áreas de la vida nacional se han aprobado leyes para beneficiar a esta gente, que es la ultra minoría. Correcto. El Colegio Médico Dominicano se apoya en el artículo 13 del Reglamento de Normas y Procedimientos para las apelaciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que fue donde apeló el tema este de la posibilidad de continuar dando la cobertura para las pruebas PCR con el tema del COVID. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo diría, fundado en una expresión martiana, valga lo que valga mi apoyo, está a favor del Colegio Médico Dominicano. De todas maneras, ahí está el doctor Freddy Ferreras. Saludos, hermano, ¿qué tal? Buenos días, Alfonso. Buenos días, Juan Francisco. Para mí es un gran placer, como cada lunes, estar acá en Voz para el Cambio. Gracias. De una vez. Haciendo su área aquí.
No, Eh, no, ando por los aires, porque no quiero que se me acuse de ocupar terreno ajeno, pero sería bueno que el doctor, con más profundidad que nosotros, analice el sector empresarial que lo quiere todo, todo para ellos. Ellos cobran más que los médicos, que son los que hacen la consulta, y ahora este conflicto de querer poner que sea el pueblo que pague la pruebas esta. Hagan un enfoque en ese sentido. bien, eso ya nos vimos desde la semana pasada de una resolución que emanó de la CISARRID, lo cual decían que limitaban la cantidad de pruebas a una prueba por año, siempre y cuando el paciente tuviese síntomas o tuviese una prueba rápida positiva. La prueba rápida nunca fue cubierta por el sistema, siempre la prueba rápida, que es la prueba, hay dos pruebas rápidas, hay una que se mide la cantidad de anticuerpos que tiene un individuo en la sangre, entonces de ahí se puede determinar si tiene una enfermedad, si tiene una infección aguda. Hay dos, se miden dos inmunoglobulinas, dos sustancias, dos anticuerpos de los que el cuerpo produce cuando está frente a la enfermedad, al virus del COVID, del SARS-CoV-2. En ese caso, si el paciente tiene la enfermedad activa, sale positiva una de las inmunoglobulinas o ambas al mismo tiempo. Si ya tiene una enfermedad la padeció hace un tiempo, pues sale solamente la huella serológica, que es lo que llamamos nosotros la IgG. Entonces, en ese sentido, las ARS solamente acceden a cubrir la prueba una por año, según esa determinación, que no sé cuál fue la motivación, en qué se basamenta la CISARRID y la propia RS y el Estado para aprobar esa resolución, que a todas pruebas va a limitar el acceso de las personas para hacerse a la prueba del COVID. Ya hemos visto muchas quejas, ya el Colegio Médico ha dado la voz de alarma, la voz de alerta sobre esto, porque lógicamente se van a hacer menos pruebas, por lo cual va a haber menos diagnósticos. O sea, la cantidad de pacientes diagnosticados formalmente van a bajar. No quiere decir que la infección vaya a bajar. No sé si entienden la idea. Va a bajar los casos Claro, positivos diagnosticados. eso lo que indica, doctor, es que está abierta la posibilidad para que muera más gente por contagio. Definitivamente. Si no para que muera, porque sí hemos visto, siendo honestos, que el poco, porque lo que decíamos, están enfermando más gente joven en términos porcentuales, y los cuales hacen una infección pues menos grave que los Pero pacientes adultos cuando con se tiene comorbilidades. la posibilidad de saber cuál es la sintomatología de una persona, el riesgo es mayor. Es evidentemente, porque las personas tienden a cuidarse menos si no están positivas, si no salen positivas en la prueba y tienen síntomas leves, las personas no se aíslan de manera voluntaria. Entonces, estar conviviendo en comunidad hace que aumente el riesgo de infectarse. Ese es el efecto directo de esta medida. Va a ser que más personas se van a infectar porque no se hace diagnóstico. No se puede recurrir a la cuarentena voluntaria o la cuarentena desde el hogar, en el seno familiar, porque si no sabes que estás enfermo, evidentemente vas a seguir interactuando. Entonces, aquellos pacientes que tienen síntomas leves o que son evidentemente asintomáticos, pues van a seguir interactuando en la sociedad y evidentemente que van a contagiar a muchas más personas. Por lo tanto, con esta resolución se va a esperar un aumento de la incidencia de la enfermedad. Ese es Bueno, el gran problema, ese es el problema que va a acarrear esta medida, a todas luces economicista. O sea, bueno, las ARS son y negocios, sí, son la negocios prensa, y son propiedad de los banqueros, son propiedad del gran capital financiero. La mayor parte de ARS han ido formando una especie de monopolio. Ya las pequeñas, igual las médicas, prácticamente han ido desapareciendo del mercado, han sido engullidas por el gran capital que vio en esta ley, que vio en este sector de la vida nacional un filón de donde hacer negocios. Entonces, la salud nunca puede ser un negocio.
La Bueno, salud pero es un eso derecho, quiere decir es que una responsabilidad. ese sector ha estado influyendo en el Congreso para que se le haga una ley a su medida. No, desde el principio. La ley se le hizo subir desde el principio. Y para lograr unas migajas hubo que recurrir prácticamente a las movilizaciones. Si ustedes recuerdan esas grandes movilizaciones que tuvo el Colegio Médico a inicios del año 2000, cuando la ley se creó en el 2001, la 8701. Y a partir de ahí no fue en el 2007 que comenzó la ley a dar servicio de salud. No así la parte de pensiones que comenzó desde el 2003. Y lo que le interesa finalmente a los banqueros es manejar los fondos de pensiones, de los cuales tienen prácticamente casi el equivalente a la mitad del Producto Bruto Interno en sus arcas. Dinero que se le han ido reteniendo, a la población que cuenta con aporte de de todo el mundo que trabaja, de los patronos. Ese dinero, toda esa masa de dinero, es manejada por el capital financiero. Pero no contento con esto, también han visto en los propios servicios de salud, también han visto que allí también hay una fuente de enriquecimiento. ¿Y cómo lo hacen? Limitando las prestaciones de de los pacientes, de los asegurados. O sea, limitándolo en el sentido de que limitan la cantidad de consultas que puede tener en un año, limitan la cantidad de los medicamentos y la calidad de los mismos. Ha habido que pelear para que aprueben que a los pacientes asegurados se le brinde alrededor de 8,000 pesos de medicamento en el año. Y hemos dicho que 8,000 pesos para una persona promedio de la edad de nosotros no le da más que para comprar medicamentos de un mes. De los demás meses, los demás meses en el año, el paciente que tiene una enfermedad como la hipertensión, como la diabetes, que normalmente viene ligado con otros problemas, pues tiene que echar mano a su bolsillo para poder comprar sus medicamentos. Y esta es la causa de la alta mortalidad que tenemos en el país, sobre todo por enfermedades cardiovasculares, muchas de las cuales son prevenibles o controlables con los medicamentos adecuados. Sin embargo, los comerciantes de la salud, los dueños del negocio, se niegan a que estos pacientes puedan adquirir los medicamentos. No tienen medicamentos, sobre todo en ambulatorio. No lo tienen. Y en internamiento le viven limitando los procedimientos. En internamiento le viven glosando los expedientes a los pacientes con una gran pérdida para el sector, para los prestadores que somos nosotros, que son las clínicas y que son los laboratorios. Pero entonces, doctor Ferreira, en las áreas vitales de la sociedad dominicana, ese sector es que está gobernando. De todas las áreas, ellos son los dueños. Ellos son los dueños del país, ellos ponen los funcionarios, ellos sobornan a los congresistas, de hecho muchas veces los ponen, les dan dinero, le aportan a las campañas para que luego legislen a su favor. Y es lo que hemos visto en el Congreso, es lo que hemos visto en el seno de la Seguridad Social. En el Consejo de la Seguridad Social, los empresarios tienen sus representantes y tienen poder de veto, lo que quiere decir que allí solamente se aprueba, en la Seguridad Social solamente se aprueba lo que ellos quieran, lo que les convenga a ellos. No les importa. No tienen el más mínimo recato ni miramiento. Lo que buscan solamente el negocio. Y ahora tienen en mente, lógicamente, engullirse gran parte de los ahorros de los trabajadores a través de los fondos de pensiones. Ya tienen preparado, se ha hablado mucho de la reforma de la ley 1701, pero que solamente va a tocar esa reforma, según ellos lo tienen pensado, a los fondos de pensiones. No, porque se regula en la parte que a ellos les interesa. Así es. Bueno, esta es la pura realidad, amigo Juan Francisco. Sí. Doctor, y en el mismo tema de salud, vemos que en las últimas horas hubo un incremento en el fin de semana de los contagios por COVID-19. Muertos también.
¿Merece alguna valoración esto? Sí, es algo esperable porque el relajamiento de las medidas de confinamiento, ya hemos visto cómo realmente confinamiento prácticamente no existe. Ahora a partir de la medianoche, el confinamiento, lo que quiere decir que los lugares públicos, los hoteles han abierto todos, evidentemente los colmadones pueden estar abiertos hasta las 10 de la noche, los negocios, los días de semana y los fines de semana creo que hasta las 8 de la noche. Lo que quiere decir que las medidas de distanciamiento social, el cuidado, el uso de mascarillas, pues evidentemente que está más relajado. Y esto tiene que tener, esto es algo que no es, que no nos va a coger de sorpresa. Sabíamos que esto iba a ocurrir. Y ahora sumándose el elemento de que no te van a aprobar las pruebas para hacértelas, pues evidentemente que va a haber una mayor incidencia de la enfermedad. Esto es algo matemático. Pero la Vamos a, gente inteligente que actúa con raciocinio, doctor Ferreras, en un momento como este, hay contagio y hay menos posibilidad de que se le haya prueba, entonces la conciencia llama a las personas a autoprotegerse ellas. Porque, y entonces, ¿quién podrá defendernos, como dice el chavo? sí, pero el problema es que los códigos, lo que la gente percibe, lo que se le dice a través de las acciones de los órganos reguladores, pues evidentemente cala mucho en la gente tiene un deseo y es una condición humana, es una condición humana. Si yo no tengo un freno, pues me salgo, no, o sea, tiene que haber un freno de todos los tipos, un freno moral que te permite a ti actuar de una manera, pero aún con los frenos morales y con los frenos que imponen las leyes, los órganos de persecución, la justicia, la gente tiende siempre a querer saltarse los medidas de control. Entonces imagínate tú en este caso, o sea, la gente no piensa que le va a pasar nada. La gente no piensa que puede tener una enfermedad que acabe con su vida. Cuando le dicen que se puede ir a beber, que se puede ir a parrandear hasta las 12 de la noche, evidentemente que lo va a hacer. Le dicen que se puede ir los fines de semana para los resorts, o no vemos como cuando tú logras ir y pasar por allí, por donde se reúne mucha gente. Y yo pregunto, ¿quién va a tener ningún tipo de cuidado cuando estás tomando alcohol, cuando estás en uno de estos drinks, de estos lugares de expendio de bebidas alcohólicas, en los barrios, en los pueblos, cuando estás en un restaurante, comiendo y disfrutando la buena vida? ¿Quién va a pensar en enfermedad? ¿Quién va a pensar en medidas de control? ¿Quién va a pensar en distanciamiento social? No hay manera, porque tú no comes ni bebes con la mascarilla puesta. ¿Mm? Y mientras más alcohol tomas, pues la Más medida de libertad control de hay. tu propio, el autocontrol se va perdiendo. Es una ley. Entonces, doctor, yo pienso que de sus palabras se puede colegir que lo que debe imperar este momento es una reducción de la actividad social. Evidentemente, la actividad social y también regulación de la actividad económica. Esto está ocurriendo en el mundo entero, está ocurriendo en todo el mundo. Vemos como eh, eh, la cantidad de enfermos es galopante día a día. Ya hoy tenemos 152 millones, 153 millones prácticamente de pacientes enfermos. Y los muertos ya van por 3 millones 203 mil. En nuestro país, pues, en nuestro país, la República Dominicana, tenemos 267 mil afectados. Y y la mortalidad anda rondando casi ya cuando ver el dato exacto, nuestra mortalidad pues anda por los 3.000 y algo de afectados, de infectados, de la mortalidad nuestra. O sea que cuando saquemos la estadística a fin de año, vamos a ver que la mortalidad por COVID va a ocupar uno de los primeros lugares en términos de mortalidad aquí en el país.
como causa independiente, ¿verdad? Como causa, eh, y junto con las enfermedades cardiovasculares que no han dejado de afectar a la población e incluso se han visto un poco ayudadas por el problema del COVID. O sea que la problemática sigue, las medidas que se han tomado de relajamiento, pues yo creo que han ayudado. Y este último, como para poner la tapa al pomo, el problema ahora de limitar la cantidad de pruebas y las pruebas en general, pues yo pienso que es un panorama, se están juntando todos los elementos para hacer, como dicen, una tormenta perfecta. Que vamos a ver entonces cómo aumenta la cantidad de muertos y la cantidad de infectados de la enfermedad. Bueno, doctor, la excusa para liberar las medidas ha sido el desarrollo de la economía. Ahora hay que hacer una evaluación si eso ha sido positivo, porque en la medida que va muriendo y se va contaminando gente, se agrava la situación. ¿Cómo, cómo poder avanzar en medio de esta dura realidad? Yo creo que las autoridades deben tomar las medidas del lugar. Yo creo que la salud está por encima de todo, es un derecho y es un deber. Es un derecho de la población consignado en la Constitución y es un deber del Estado proveerla de manera adecuada y en cantidad y en calidad. Yo creo que ante estos elementos, la salud pública, a través del Ministerio de Salud Pública, tiene que tomar su papel, tiene que jugar su papel, que está por encima realmente de los factores económicos. El Pero Estado tiene la manera. por la situación que ha ocurrido en la República Dominicana, cuando en la etapa difícil del confinamiento, por el número de gente que caía, era apresada, violando las medidas, uno llega a la conclusión de que o es un pueblo incorregible o las autoridades no lograron convencer a través de una publicidad efectiva de que la gente entendiera la necesidad de quedarse en casa. Yo pienso que es esto último. Yo pienso que no se puso tanto el empeño porque hay un factor. La gente hay que educarlos, pero también hay que someterlos cuando no quieren, porque esto es un problema no solamente de conciencia personal, individual, sino también de conciencia colectiva. Y eso tiene que corresponderle obligatoriamente al Estado, utilizar todos los medios para que la población entienda lo que está pasando, para que la población se eduque, para que pueda parpar. En los momentos álgidos de la pandemia, como ocurrió en el año pasado, 2020, los meses álgidos, donde veíamos, tuvimos días que hubieron 15 y más personas fallecidas. Y eso es según la cuenta que nos tiene acostumbrado el ministerio, que nos dicen que hay una cantidad de muertos, pero que no ocurrieron las últimas 24 horas. Quiere decir que no se sabe cuándo fue que ocurrieron. Y te contaban una contabilidad un poquito extraña. Pasaba lo mismo con los pacientes infectados. O sea, la gente sabía, porque a veces se morían varios personas relacionadas con uno, y al final del boletín decían que solamente falleció uno. Y uno sabía que habíamos enterrado 2, 3, 4, incluso mortalidad entre el sector médico. Nosotros los médicos hemos pagado una alta cuota de mortalidad por estar en el deber nuestro, que es atender los pacientes. Es que usted nunca creyó en las cifras. No, no, definitivamente las cifras siempre han sido muy manejadas, muy manipuladas, para usar un término adecuado. Sí. Las cifras siempre fueron muy manejadas de una manera que no, desde el punto de vista epidemiológico, no era la realidad. Alfonso parece que tomó en exceso café Don Miolán. Parece que está un poco aturdido, que no lo siento. Y este segmento está llegando ya a su parte final. Damos la oportunidad a usted que haga alguna argumentación sobre algún tema que no hayamos tocado, doctor Ferreras. Bueno, no sé si el contenido del programa, ya yo veo que Alfonso
llegó por aquí, pues llegó ya justo a la hora de hacer la pausa, hacer el cambio. Si trae algún contenido, acabamos de pasar, pasó hace recientemente, ¿verdad? Tuvimos pues la conmemoración de hechos históricos trascendentes para el país, como fue la guerra de abril del 1965 y la consecuente invasión norteamericana, de la cual han salido muchas documentación, pero tenemos muchos elementos de los problemas de la persecución de la corrupción. Se están dando algunos pasos, no todos los pasos que la población esperaba ya a 8 meses casi de asumir el gobierno. Vamos ya casi corriendo para el año y bueno, se prometió que se iban a investigar y tomar medidas. Se han tomado algunas. Hemos visto cómo han sido develados muchos de los complots de mucha gente, sobre todo ligado con el Estado, con el gobierno del partido que antecedió a este en la dirección del país, cómo se han descubierto entramados mafiosos para desfalcar al país, algo que todo el mundo lo sabe. Aquí, voz populi, como dice, la voz del pueblo siempre ha señalado, porque estos funcionarios civiles, militares, nunca se han cuidado. O sea, van al Estado, desfalcan las arcas del Estado y siguen viviendo como si nada, pero no tienen ni qué sé yo, ni el mínimo recato, sino que nos restriegan día a día esa bonanza que uno que trabaja, que es un trabajador, nosotros todos que vivimos nuestro trabajo, vivimos haciendo lío para tener los pocos bienes que tenemos. Sin embargo, vemos que en cualquier calle nuestra nos pasan yo no sé cuántos vehículos de alto cilindraje, de alto costo, vehículos deportivos, que tú te das cuenta cuando te pasan por el lado, pues casi te dejan sordo. Vehículos que cuestan millones de pesos. Tienen riquezas que no se sabe de dónde la han sacado, sin embargo te las entregan en la cara y no pasa nada. Hemos visto, como digo, algunas medidas, hemos visto algunas acciones, pero hasta ahora no hemos tenido el mismo comportamiento en la justicia. Hasta ahora no tenemos prácticamente ningún condenado que se le haya aprobado actos de corrupción. Vemos cómo estamos empantanados en el asunto de Odebrecht, a pesar de que incluso los mismos implicados prácticamente han admitido que entre esas obras hubo cohecho, hubo sobrevaluación, y por tecnicismos legales, ustedes dos que son abogados, pues pueden opinar más de esto, pero está creándose ya cierto grado de incredulidad en la población. Vienen, apresan a alguien, develan una trama, pero ya eso tiene sus 5 minutos de gloria, una semana en los medios, sobre todo ahora dura un poquito más, porque los programas independientes y las redes sociales se encargan de mantenerlo vivo, pero al fin y al cabo se hace el escándalo, pero al fin y al cabo no hay consecuencias todavía. No podemos perder las esperanzas de ver que los que han ido a robar pues sean perseguidos, pero no basta con eso. Si no se hace la otra parte, que es quitarle, despojarlo de todo lo que se han robado y restituirlo al Estado para hacer más escuelas, para arreglar los hospitales, para darle más medicamentos al pueblo, no se cumple realmente con la función que tiene que tener. Esas son mis apreciaciones, amigo Juan Francisco. No desesperé, como dijo un sabio del sur. Alfonso. Gracias, doctor Freddy Ferreira, por estar con nosotros. Y vamos a la pausa. Hasta el lunes con el doctor Ferreras. Quizás Juan Francisco se quede unos minutos más para recibir a Eladio Capellán. Vamos a la pausa, señor director. Gracias, Freddy. Cómo no, gran placer.